Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde desgranamos los detalles más jugosos y sorprendentes de nuestras estrellas favoritas. Hoy, amigos, tenemos un tema que de verdad nos va a hacer dar un respingo, porque vamos a adentrarnos en la cocina de Kerem Bürsin, pero ojo, porque es Hande Erçel quien nos va a revelar sus secretos culinarios. Y como el título bien lo anuncia, viven juntos, así que la verdad detrás de estas confesiones te va a sorprender. Prepárense para un viaje culinario y personal que les aseguro, no se van a querer perder. Y antes de empezar a cocinar con chismes, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, porque aquí siempre tenemos algo que les va a encantar. Vamos a ello. Imagínense la escena, ustedes acurrucados en su sofá, tal vez con un cafecito o un té, listos para sumergirse en el mundo de Kerem y Hande. Y de repente escuchan a Hande con esa dulzura que la caracteriza, empezar a soltar verdades sobre lo que pasa en la cocina cuando Kerem está involucrado. Es una imagen que nos permite visualizar la intimidad de una pareja que ha cautivado a millones. Ustedes saben que Kerem y Hande son una de esas parejas que, a pesar de la vorágine de sus carreras, han logrado mantener una conexión súper especial. Y la convivencia, por supuesto, trae consigo esas pequeñas anécdotas del día a día, esos detalles que van construyendo una relación y que, en este caso, nos tocan directamente el paladar. Porque vamos a hablar de comida, de gustos, de hábitos y de sorpresas. ¿Quién diría que la cocina podría ser un escenario tan revelador? Cuando hablamos de secretos de cocina, no nos referimos solo a recetas exóticas o a técnicas moleculares. A veces los secretos más grandes están en las cosas más sencillas, que le gusta comer a uno, que detesta el otro, cómo se las arreglan cuando la inspiración culinaria brilla por su ausencia, o quién es el que realmente se encarga de los fogones en esa casa que tanto nos intriga. Y es precisamente Hande, nuestra querida Eda, quien nos va a abrir una ventana a este universo. Piensen en todas esas escenas románticas que hemos visto, en los gestos de ternura, y ahora, intenten imaginar cómo se traducen esos sentimientos en la cotidianidad de un hogar. La cocina, para muchas parejas, es uno de los espacios más íntimos y reveladores. Es donde se comparten comidas, conversaciones, risas, y a veces algún que otro pequeño drama culinario. Entonces, ¿qué es lo que Hande ha revelado sobre Kerem en la cocina? Pues aquí viene lo bueno. No se trata solo de quién cocina más o quién es un chef profesional. Lo que Hande ha compartido nos da una perspectiva de la dinámica de pareja que es, honestamente, fascinante. Por ejemplo, ¿sabían que Kerem tiene, digamos, unos gustos culinarios bastante específicos? Sí, amigos, Hande ha contado que Kerem puede ser un poco reticente a probar cosas nuevas, o que tiene unas preferencias muy marcadas por ciertos tipos de comida. Y no se trata de que sea un quisquilloso, sino de que tiene unos platos favoritos que, cuando los tiene, no hay quien se los quite. Hande, con esa paciencia y ese cariño que le conocemos, ha confesado que a veces tiene que ser un poco creativa para introducirle nuevos sabores o preparaciones. Por otro lado, también ha revelado que Kerem tiene sus momentos de chef improvisado. No es que esté todo el día en la cocina, pero cuando le da el venazo puede sorprender. Y aquí es donde viene la sorpresa de la que hablábamos. ¿Se imaginan a Kerem con esa energía que proyecta en pantalla, metido en la cocina? Pues sí, ocurre. Y lo que Hande nos cuenta es que, aunque no sea un chef con estrella Michelin, tiene un par de platos que le salen de maravilla. Uno de esos platos, según lo que se ha filtrado y lo que Hande ha insinuado, es algo relacionado con la pasta. Sí, imagínense a Kerem preparando una buena pasta. Y no cualquier pasta, sino una que, al parecer, tiene un toque especial. Quizás la forma en que la prepara, o los ingredientes que utiliza, algo que hace que Hande lo disfrute muchísimo. Y aquí es donde entra la perspectiva de Hande. Ella, que es conocida por ser una persona muy activa y con un estilo de vida saludable, también tiene sus momentos de disfrute culinario. Y lo interesante es cómo se complementan. Mientras Kerem quizás se inclina por platos más reconfortantes y con sabores tradicionales, Hande, por su parte, podría ser la que introduzca opciones más ligeras o exóticas. Pero lo que realmente une a esta pareja, y esto es algo que se percibe en cada declaración, es el amor y el respeto mutuo. Y ese amor se traduce también en la forma en que se cuidan y se apoyan, incluso en la cocina. Otra cosa que Hande ha compartido, y que nos da una imagen muy tierna, es que Kerem a veces se pone un poco dramático con las comidas que no le salen como espera. No se lo tomen a mal. No es que sea un niño, pero sí que
Tiene esa pasión y esa intensidad que lo caracterizan, y eso, como es lógico, también se refleja en la cocina. Si algo no sale perfecto, puede haber un pequeño momento de esa intensidad que sabemos que tiene. Y Ande, con su dulzura, seguro que sabe cómo manejar esas situaciones con una sonrisa. Es en esos pequeños detalles donde vemos la química real de una pareja, más allá de los focos y las alfombras rojas. Pero vamos a la parte más jugosa, los secretos. Uno de los secretos que Ande ha insinuado, y que nos deja pensando, es sobre los ingredientes que Kerem utiliza o que le gusta tener en casa. Se dice que Kerem es un amante de los buenos ingredientes, y que no escatima en calidad cuando se trata de cocinar. Esto podría significar que tiene un gusto por productos frescos, de temporada, o quizás, por ciertas marcas o tipos de ingredientes que marcan la diferencia. Ande, al convivir con él, seguramente ha aprendido mucho sobre esto, e incluso podría haberse contagiado de esa pasión por la calidad. Y hablando de sorpresas, ¿han pensado en las complicaciones que pueden surgir cuando dos personas con gustos diferentes viven juntas? Pues Ande ha mencionado, entre líneas, que a veces tienen que llegar a acuerdos. Por ejemplo, si Kerem tiene antojo de algo muy específico, y Ande prefiere otra cosa, ¿cómo lo resuelven? ¿Se turnan? ¿Cocinan cosas diferentes? La verdad es que esta dinámica de pareja, vista a través del prisma de la cocina, es lo que hace que esta historia sea tan relatable y a la vez tan especial. Porque todos hemos pasado por situaciones similares con nuestras parejas, amigos o familiares. Además, no podemos olvidar que tanto Kerem como Ande tienen estilos de vida que requieren cuidado. Son artistas que están constantemente bajo el ojo público, y su imagen es importante. Por lo tanto, es probable que en su cocina haya un equilibrio entre el disfrute de comidas sabrosas y el mantenimiento de una dieta saludable. Ande, como decíamos, es conocida por su disciplina en este aspecto. Pero ¿cómo se conjuga eso con los gustos de Kerem? Aquí es donde reside la magia de la convivencia, en encontrar ese punto medio, en apoyarse mutuamente en sus objetivos. Quizás Ande le ayuda a Kerem a mantener una dieta equilibrada, y Kerem, a su vez, le aporta ese toque de indulgencia y disfrute que también es importante en la vida. Ahora, si nos ponemos a especular un poco más, basándonos en lo que se ha podido intuir de sus personalidades y de sus apariciones públicas, podríamos imaginar que la cocina de Kerem y Ande es un reflejo de su relación, una mezcla de pasión, calidez y un toque de espontaneidad. Quizás en esa cocina se cocinan no solo platos deliciosos, sino también recuerdos imborrables. Momentos en los que se apoyan, se ríen, se enseñan mutuamente. Y es precisamente esa autenticidad, esa capacidad de ser ellos mismos en la intimidad de su hogar, lo que ha hecho que su relación sea tan admirada. El hecho de que Ande sea quien revele estos secretos de cocina de Kerem tiene un significado especial. Demuestra la confianza y la complicidad que existe entre ellos. Ella se siente cómoda compartiendo estos detalles íntimos, y eso nos permite ver un lado más humano y cercano de Kerem. No es solo el actor carismático que vemos en pantalla, sino también el hombre que tiene sus preferencias, sus gustos, y que al igual que todos nosotros disfruta de una buena comida. Y es Ande con su perspectiva, quien nos permite acceder a esta faceta. Piensen en la cantidad de tiempo que pasan juntos. La cocina es uno de esos lugares donde se comparten muchas horas. Desde la preparación de una cena romántica hasta el desayuno apresurado antes de salir a trabajar. Cada gesto, cada conversación, cada plato compartido, va construyendo la historia de una pareja. Y los secretos culinarios de Kerem, desvelados por Ande, son solo una pequeña pieza de ese gran puzzle que es su relación. Además, es importante recordar que esta información, aunque provenga de declaraciones de Ande, siempre debe tomarse con un grano de sal. No estamos hablando de confesiones formales ante notario, sino de detalles que se comparten en entrevistas o en redes sociales, y que a veces se interpretan. Sin embargo, la esencia de lo que Ande comunica es lo que nos interesa, la dinámica, la complicidad y el amor que trascienden la pantalla. Y para ir cerrando este capítulo de secretos culinarios, ¿qué podemos aprender de todo esto? Primero, que las parejas, por muy famosas que sean, comparten experiencias muy humanas. La cocina, como espacio de convivencia, es un terreno fértil para descubrir la personalidad de cada uno y la forma en que se complementan. Segundo, que la comunicación y la comprensión son clave en cualquier relación, y esto se aplica también a la hora de compartir una mesa. Y tercero, que el amor, al final, se demuestra también en los pequeños gestos, como preparar una comida especial para la persona que amas, o aceptar sus
Y aridades culinarias con una sonrisa. Así que amigos, hemos viajado a través de los posibles secretos de cocina de Kerem Bürsin, revelados por la siempre encantadora Hande Erçel. Hemos imaginado escenarios, hemos especulado sobre gustos y preferencias, y sobre todo, hemos apreciado la autenticidad y la complicidad que caracterizan a esta pareja. La verdad, como siempre, está en los detalles, en esos pequeños momentos que construyen una relación sólida y que, afortunadamente, a veces llegan a nuestros oídos y nos permiten conocer un poco más a las personas que admiramos. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los intrigantes secretos culinarios de Kerem, con Hande como nuestra guía principal, y hemos visto cómo la convivencia revela aspectos sorprendentes de su relación. Recordamos que Kerem tiene unos gustos muy definidos y que, aunque Hande a veces tenga que ser creativa, hay platos que él prepara que son una delicia. Lo más importante, sin embargo, es la complicidad y el amor que se reflejan en su día a día. Muchísimas gracias por acompañarnos en este recorrido. Espero de verdad que hayan disfrutado tanto como yo de desentrañar estas curiosidades. Ahora, me encantaría saber qué les ha parecido. ¿Se imaginaban a Kerem como un entusiasta de la pasta? ¿Creen que Hande le ha introducido nuevos sabores exóticos? Dejen sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y entretenido, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares que sean fans de Kerem y Hande, o simplemente, que disfruten de un buen cotilleo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho más preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.